Y entonces, fíjense, ahí les comparto la pantalla, ¿ven? ¿Pueden ver la pantalla, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, Profe. ¿sí? Sí, se ve. Bueno, bárbaro. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la membrana plasmática, ¿sí? ¿Cómo está compuesta esa membrana plasmática? ¿Qué propiedades tiene esa membrana? ¿Cuál es la importancia que tiene la membrana plasmática en el intercambio de nutrientes y en el reconocimiento también de numerosos receptores que se encuentran en la membrana, de señalización, para que la célula pueda llevar a cabo todas sus funciones, ¿sí? Así que la importancia que tiene no es solamente de permitir el paso de nutrientes. Por ahí pensamos, bueno, la membrana plasmática permite el paso de agua, el paso de iones, el paso de nutrientes. También hoy sabemos que la membrana plasmática es una especie de aduana, ¿sí? Que controla permanentemente, como decíamos recién, todas esas proteínas o esos compuestos químicos que llegan hasta la membrana, las reconoce y finalmente permite que puedan ingresar para llevar una información hacia el material genético que se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Es decir, que finalmente lo que va a hacer la membrana plasmática es colaborar con esos señalizadores para la transcripción de ciertas proteínas y para que se lleven a cabo, como decíamos, todas las funciones en general del organismo. ¿Qué características tiene la membrana plasmática? Podríamos definirla diciendo que es una bicapa, ¿sí? Bicapa, doble, entonces una bicapa con una estructura fosfolipídica, es decir, que tiene muchísima cantidad de grasas, esa es la característica. Profe, ¿puede repetir cómo se llama? Se llama membrana o doble capa o bicapa, como la quieran llamar, ¿sí? De fosfolípidos, ¿sí? Por eso es una doble membrana de estructura fosfolipídica. Es decir, que tiene esta grasa que ustedes ven acá, ¿sí? Fosfolípidos, es la más importante dentro de la estructura de la membrana plasmática. Lo que va a hacer es rodear a la célula y fundamentalmente va a definir, pensé que ingresó alguien, va a definir límites. Todo lo que está por fuera de la membrana plasmática, que vamos a denominar compartimiento extracelular, ¿sí? Y en ese compartimiento extracelular hablamos de líquido extracelular, y todo lo que se encuentra dentro de esa membrana plasmática que vamos a definir como compartimiento intracelular. Y por supuesto, líquido intracelular. ¿Y por qué hablamos de líquidos? Porque sabemos que en la composición corporal más de la mitad de nuestro peso está representado por agua. Y que la gran mayoría, por no decir todas las reacciones químicas, ocurren en presencia de agua. Entonces, fuera de la célula hay líquido, dentro de la célula también, ¿sí? ¿Y qué característica tiene el medio extracelular? Si nosotros vemos en esta diapo, que vemos que fuera de la célula, en el compartimiento extracelular, lo más llamativo es que hay mucha cantidad de sodio
en relación al compartimiento intracelular, ¿sí? Esta es la característica que tiene el medio extracelular, que tiene muchísima cantidad de ion sodio. A diferencia del intracelular, que tiene mucho más cantidad de iones potasio. ¿Ven? ¿Ven la gran diferencia? Entonces, es importante entender que el sodio y el potasio mantienen una diferencia, esta diferencia de cargas mantiene a la membrana plasmática en un estado de, podríamos decir, equilibrio. Pero cuando hablamos de equilibrio, es un equilibrio dinámico, no es estático. ¿Por qué? Porque constantemente están ocurriendo cambios fuera y dentro de la membrana, fuera, digamos, de la célula y dentro de la célula. Por lo tanto, fuera de la membrana plasmática y dentro de la membrana plasmática, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un principio básico de ósmosis, el sodio, que está en gran cantidad fuera de la célula, tiende a meterse dentro, es decir, atravesar la membrana plasmática, introducirse en el compartimiento intracelular. A su vez, el potasio, que se encuentra en grandes concentraciones dentro de la célula, tiende a salir hacia un medio menos concentrado, buscando también equilibrar estas concentraciones. Entonces acá en la membrana plasmática hay un mecanismo muy importante, que después seguramente lo vean en química, que es la bomba de sodio-potasio ATPase. ¿Y qué es la bomba de sodio-potasio ATPase? Es un mecanismo que tiene la célula o la membrana plasmática, ¿sí?, para mantener estas concentraciones, esta diferencia de concentraciones. Es decir, mucha cantidad de sodio fuera y mucha cantidad de potasio dentro de la célula. Porque, como decíamos recién, la membrana plasmática, ¿sí?, es un filtro, o podríamos definirlo como una membrana que es selectiva, porque permite pasar algunas sustancias químicas y otras no. En este caso, con respecto al sodio y al potasio, la membrana plasmática tiene cierta permeabilidad para el sodio y para el potasio. Entonces, si yo tengo mucho sodio fuera de la célula, este sodio, como encuentra una membrana permeable, ¿sí?, tiende a querer atravesarla y meterse dentro de la célula para equilibrar las concentraciones, porque acá afuera hay 142 y aquí dentro hay solamente 10 el equivalente. Entonces tiende a meterse para equilibrar las cargas. Lo mismo, como decíamos recién, con respecto al potasio. También la membrana plasmática es permeable al paso del potasio. Entonces, el potasio que se encuentra muy concentrado dentro de la célula va a tender a salir, ¿sí?, a buscar, digamos, un equilibrio para contrarrestar esta gran diferencia que hay de 140 dentro de la célula y solamente 4.000 equivalentes por litro fuera de la célula. Entonces, ¿qué hace esta bomba? Esta bomba mantiene un equilibrio constante utilizando ATP como combustible, ¿sí?, como fuente de energía. ¿Y qué hace? Va a sacar el sodio que ingresa de manera, digamos, pasiva, ¿sí?, por una difusión pasiva, como decíamos, a través simplemente de la membrana plasmática. Como se mete el sodio, la bomba lo que hace es sacar ese sodio y volver a crear esta diferencia, ¿sí?, importante en lo que ustedes ven acá de gradiente de concentración.
¿Por qué? Porque si esta bomba no hiciera ese trabajo, va a llegar un momento que todo este sodio que está tan concentrado acá afuera va a meterse dentro de la célula y va a producir cambios importantes en la osmolaridad de la célula, y esto puede llegar a provocar la rotura, la hemólisis o la rotura de o la lisis, ¿sí?, de la célula, es decir, el estallido de la célula. Entonces, para que la célula digamos, no se dañe, no se destruya, lo que hace esta bomba es sacar permanentemente el sodio y mantener este gradiente, y al revés, con el potasio, que tiende a salir, lo que hace es meter el potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio-potasio ATPasa? Constantemente está sacando iones sodio y metiendo iones potasio, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Esto es muy importante entender. ¿Por qué? Porque así funciona la membrana plasmática, en este caso, como decíamos recién, como membrana permeable desde el punto de vista, en este caso, de permitir el paso de iones como sodio y potasio, y esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, lo que va a hacer es mantener un estado de equilibrio. ¿Qué otra característica vemos acá? Fuera de la célula vemos que hay mucha cantidad de calcio, a diferencia del compartimiento intracelular, y el magnesio vemos que está concentrado dentro de la célula, si lo comparamos con el medio extracelular. A su vez vemos el cloro, que está en grandes concentraciones fuera de la célula también, y dentro de la célula hay muy poquita cantidad. El bicarbonato, esta fórmula, que es la fórmula química del bicarbonato, es un amortiguador importante del pH del medio extracelular, y por eso es que se encuentra en grandes concentraciones si lo comparamos con el medio intracelular. Los fosfatos en general y sulfatos se encuentran más concentrados siempre dentro de la célula. La glucosa, que es nuestra fuente de energía, va a encontrarse siempre en mayor concentración fuera de la célula que dentro de la célula. ¿Por qué? Porque fuera de la célula la glucosa va a estar circulando por el compartimiento intravascular. ¿Y qué es el compartimiento intravascular? Son, digamos, sería toda la glucosa que está dando vuelta por la sangre, ¿sí? Sería el compartimiento líquido que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, eso está fuera de la célula. Entonces, dentro de ese compartimiento que está fuera de la célula, vamos a tener mucha cantidad de glucosa dando vueltas, porque esta es nuestra fuente de energía. Los aminoácidos, que son la forma más simple de una proteína, se van a encontrar siempre mucho más concentrados dentro de la célula, porque estos aminoácidos son la materia prima para que las células puedan fabricar proteínas, ¿sí? Y como las células están en constante renovación y recambio, constantemente van a necesitar una buena cantidad o un buen número o pool de aminoácidos. Por eso es que vemos que dentro de la célula hay muchísima cantidad. Con respecto a las grasas, estas son las grasas que nombrábamos, fundamentalmente los fosfolípidos que se encuentran en la membrana. Vemos que el colesterol, los fosfolípidos y grasas neutras se encuentran en mayor concentración siempre dentro de la célula. ¿Por qué? Porque esas grasas dentro de la célula van a ser mi fuente de energía,
y además van a ser también constituyentes o parte de, como decíamos recién, de la estructura de la membrana plasmática. Por otro lado, también vamos a ver diferentes concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, con la característica de que vamos a tener concentraciones altas de oxígeno fuera de la célula, en el compartimiento extracelular. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de sangre va a estar circulando, toda esta cantidad de oxígeno va a estar circulando en la sangre unida a la hemoglobina, que es la proteína que transporta, en este caso, el oxígeno, y que se encuentra en el glóbulo rojo, ¿sí? Los glóbulos rojos son esas celulitas que están dando vuelta en el torrente circulatorio y que van a transportar oxígeno. Tanto van a transportar el oxígeno como el dióxido de carbono. Por eso es que vemos también que las concentraciones de dióxido de carbono son bastante similares, tanto fuera como dentro de la célula. Con respecto al pH del medio externo y del medio interno de la célula, son más o menos semejantes. Este es el pH que caracteriza a nuestro medio interno, es un pH cercano a la neutralidad, podríamos decir, ¿sí? Alrededor de 7 o 7,4, que es la característica del pH de la sangre. Como hablábamos hoy, este pH es mantenido en la sangre fundamentalmente por el bicarbonato, que es un gran alcalinizante, y que hace de amortiguador para que el pH de la sangre se mantenga dentro de estos valores y no descienda. Porque si desciende muchísimo, se va, por ejemplo, vamos a suponer, a 4, a 5, se produce un desequilibrio muy importante en el medio interno. Eso va a producir alteraciones metabólicas, es decir, alteraciones a nivel del metabolismo de la célula, del trabajo de la célula. Inclusive puede llegar a provocar la isquemia o la muerte del tejido, de las células en general o de los tejidos. Acá me parece un cuadrito que dice que un compañero levantó la mano. Profe, Sí. ¿qué es el pH? Disculpe que le pregunte. ¿Qué es el pH por definición o qué es el pH? No entiendo. Sí, ¿qué es el pH? El pH, por definición química, decimos que pH sería el logaritmo, de definición, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Pero esto es como muy químico lo que les estoy diciendo. Para que se entienda un poquito mejor, es la cantidad de hidrogeniones, de carga ácida, ¿sí? De ácidos, que tengo dando vueltas, en general en el medio interno, tanto a nivel de la célula como fuera de la célula. Por eso lo del bicarbonato. Claro, por eso hablamos del bicarbonato, que el bicarbonato lo que hace justamente es, como es un alcalinizante, va a contrarrestar la acción de hidrogeniones, ¿sí? Está perfecto. A menor pH es más alta. Claro, a menor pH, más alta la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Más alta la concentración de hidrogeniones. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Profe. Sí. Sí. El limón también, ¿no es cierto? El limón tiene una característica que si bien es una fruta que tiene contenido ácido, ¿sí? por el ácido cítrico, porque presenta gran concentración de ácido cítrico, sobre todo en la cáscara, se comporta diferente, ¿sí? Por eso cuando veamos, no en esta materia, sino cuando veamos en nutrición,
los beneficios que tienen los cítricos, en este caso puntualmente hablando del limón, ¿sí? Vamos a ver que es una fruta que combinada, por ejemplo, con el bicarbonato, genera una reacción alcalinizante, ¿sí? Profe, Sí, dice que queda menos de un minuto. ¿Entramos con el mismo link? con el mismo, sí, exactamente con el mismo. Y después Bueno. vemos que también en el compartimiento extracelular, como en el intra, hay proteínas, pero con la característica de que vemos que hay muchísima cantidad de proteínas dentro del compartimiento intracelular, ¿sí? Entonces esto es para